Vamos a continuar con la clase. No estoy seguro dónde nos quedamos, así que vamos a dar una repasada de esta parte. ¿Ok? Hemos visto la parte de ayer sobre, estamos viendo flujo, reyes, y justo nos quedamos en esta parte. Vamos a ver cómo le hace la sangre para retornar. Dice que hay tres factores que ayudan a que la sangre retorne al corazón, y las tres son de igual de importantes, ¿no? Ya que si falla una va a haber problemas de estasis sanguínea. Entonces el primer mecanismo vendría a ser la presencia de las válvulas, ¿no? Estas válvulas son repliegues de la mucosa de las venas y ayudan a que la sangre vaya poco a poco subiendo, evitando el retroceso de la sangre, ¿no? Importante que si las venas se distienden o se llenan mucho de sangre, la presión hidrostática es capaz de, en esa distensión, deformar a las válvulas y hacerlas insuficientes, ¿no? De ahí sale la insuficiencia venosa, y si esto continúa, pues se hace crónica, ¿no? Irreversible, y de ahí entramos a hablar de varices. Esas válvulas hay que cuidarlas y tratar de que esta presión no aumente, o por lo menos no aumente por largos periodos de tiempo. Luego tenemos la bomba muscular, que es este concepto de que la vena está cercana a tejidos, con tal de que cuando se contraen los músculos, la sangre retorna, o sea, ayuda al retorno de la sangre. Y la presión intratorácica negativa, esos tres factores. Ahí está. Luego tenemos estos dos términos que siempre se escuchan: difusión y abismo. Que paso por una sustancia de mayor concentración a un lugar de menor concentración, y filtración es un concepto que involucra el pasaje de un líquido a través de una membrana por un mecanismo de alta presión. O sea, yo tengo alta presión en ese espacio, y básicamente esa presión hace con que por ejemplo, de los capilares vaya al tejido, ¿no? Entonces, una de las estrategias, una de las formas que el capilar entrega la sangre, y vamos a ver cómo lo hace. Entonces, ahí, cuando uno habla de filtración, siempre se habla, tiene que haber en el concepto la presión, ¿no? Entonces, mediante una mayor presión de ese compartimento, la sangre o el líquido extravasa, dicho la redundancia, pero extravasa hacia afuera, ¿no? ¿Okay? Entonces hay una de las fuerzas que va hacia afuera. Ok, eso creo que no hemos hablado, pero es importante, ¿no? Algunos valores para tener en cuenta acerca de las presiones medias. En ese lugar está, por ejemplo, el extremo arterial, una presión más o menos de 30 milímetros de mercurio, el extremo venoso de 10 y el extremo arterial de 10. Y en el tejido hay una presión intersticial que suele ser negativa, ¿no? De más o menos -4, puede llegar a -7, presión negativa. ¿Eso qué importancia tiene? Eso tiene importancia de que a veces cuando uno está haciendo los cálculos, por ejemplo aquí, si yo digo así, el extremo arterial sumado a la presión coloidosmótica del intersticio, esas son fuerzas que van a hacer con que el líquido salga de la arteria hacia el tejido. O sea, es una fuerza de Starling para afuera. Entonces ahí tenemos la presión más o menos de 38. Si la resto de la presión coloidosmótica del plasma, ¿no? Que es una fuerza que atrae el agua, sumada a la presión coloidosmótica intersticial, que es negativa, que es -3, -4 suele ser. Entonces, si hago la suma y resta de estas fuerzas que salen y que entran, yo voy a tener una presión neta de filtración, o sea, va a ganar la presión hacia afuera, más o menos de 13. Y esa presión de 13, bueno, de 10 a 13, es la entrega de oxígeno, porque el capilar lo que va a hacer es finalmente extravasar ese líquido hacia el tejido. Luego, ¿qué pasa en la vena? La vena tiene una presión, hemos dicho, de 10, ¿no? Sumada a la presión
coloidosmótica del intersticio, que es de 8, ¿no ves? Estos son fuerzas que atraen el líquido hacia afuera, entonces sumando da 18. Y aquí tenemos otra vez la presión intersticial, que es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque todo ese líquido que está afuera, básicamente los linfáticos lo van recogiendo continuamente, entonces produce una presión negativa. Es decir, en el intersticio no tiene que haber líquido real, es un espacio virtual, ¿no? Entonces en ese líquido tiene que haber una presión negativa siempre. Eso representa el -3, ¿no? Esa ausencia de líquido en el espacio intersticial. Y 28 vendría a ser la fuerza, la presión coloidosmótica del plasma, ¿no? Entonces, otra vez, fuerzas que salen, fuerzas que entran, y haciendo la filtración neta vendría a ser de 7 hacia adentro, ¿no? Es una presión que recoge, ¿no ves? ¿Por qué? Porque aquí la presión hacia adentro es mayor que la presión que sale. Entonces, como consecuencia, la arteria entrega la sangre al tejido y la vena lo recoge. Pero, si yo tengo, por ejemplo, ahorita que estaban viendo filarias, se me ocurre, bueno, no sé si las filarias están en la circulación, porque no tenemos, están en los linfáticos, ¿no? Pero, ese es el principio. Si hay alguna obstrucción en la vena, algún coágulo, bicho, algún problema anatómico, cualquier cosa, o la persona se queda sentada por mucho tiempo, etcétera, cualquier cosa que haga que aumente la presión venosa por éxtasis sanguíneo y esto aumente, va a hacer con que ya no recoja la sangre, sino que se estanque, se quede en el tejido. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta esto. Y lo mismo pasa con la entrega. Imagínense que esta es la presión de filtración lenta. Teniendo en cuenta la presión normal. Pero ¿qué pasa si el paciente está hipotenso? Si ya no tiene esa presión suficiente como para llegar al capilar. Entonces mi presión de filtración lenta disminuye y la entrega de oxígeno disminuye. Por eso es que disminuye la entrega de sangre. Entonces, esos valores, no sería mala idea tipo sacar así como un screen mental, ¿no? Y guardarlo en la mente, ¿no? Porque esos valores a veces son útiles. ¿Dónde lo vamos a utilizar más? Cuando estemos en respiratorio. ¿Por qué respiratorio? Bueno, y en renal también. Pasa que en renal y en respiratorio vamos a ver específicamente el transporte de oxígeno. Entonces vamos a ver cómo es que, dependiendo de estas presiones y tensiones de oxígeno, etcétera, hay difusión. Y en la parte de renal, porque tenemos que explicar cómo funciona la membrana filtrante del glomérulo, y otra vez nos vamos a basar en estos valores. Entonces, guárdenlos, ¿no? Escríbanlos por algún punto, así, ¿no? Presión media arterial de 30, presión media de la vena es de 10, presión media del capilar de 17, presión coloidosmótica del plasma de 28, y presión intersticial de más o menos -3, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué digo más o menos? Porque va a variar. Va a variar si yo recojo la sangre de forma esperada, entonces esa presión es negativa siempre y más o menos -3, pero puede variar. Ok. Aquí lo mismo, ¿no? En el capilar, la misma cosa, ¿no? La misma idea, pero mírense que en el capilar, ¿qué es lo que va a pasar? En el capilar, la presión media es 17, sumada a la presión coloidosmótica del tejido intersticial de 8, haciendo con que esta sea la fuerza para afuera, ¿no? 25, y la fuerza para adentro, -3 del intersticio y 28 de la coloidosmótica del plasma, haciendo con que la presión de filtración neta sea de 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Que en el capilar el flujo sanguíneo se enlentece, bueno, la velocidad baja, a tal forma de que la sangre simplemente se queda ahí en el tejido, ¿no? Imagínense que si yo soy arteria, llego al tejido, si yo soy capilar, perdón, y me voy corriendo, ¿no? No entrego nada. En este momento el capilar tiene que ser lo suficientemente lento como para simplemente quedarse ahí, entregar la sangre, ¿okay? Por eso que la presión es casi cero. ¿Ven? ¿Qué? Sí, sistema linfático, eso no es que lo salte, sino que como tenemos que ver la parte de inmunidad, vamos a ver, ¿okay? Entonces, vamos a ver linfático. Bueno, ¿cómo se regula la circulación? Porque hasta ahorita creo que hemos visto solamente cómo se regula la presión. La circulación es parecida, tiene también 2 o 3 formas de regularse.
y varias teorías que lo explican, ¿no? Entonces, la circulación en el tejido responde a la demanda metabólica. Así como la presión, de la misma forma. El tejido está activo, va a producir más CO2, está activo. Y productos del metabolismo como hidrogeniones, ¿sabes? Esos hidrogeniones, ese CO2 y la falta de oxígeno va a hacer con que mis arteriolas se dilaten. Aumenta porque el tejido está produciendo mucho CO2, hidrogenio, y el hidrogenio hace que la arteria se dilate, o sea, que el músculo liso se relaje de esta arteriola y por lo tanto disminuye mi resistencia, aumenta el flujo. No necesariamente pasa que el estrés metabólico quiere decir que están produciendo. Claro, lo que pasa es que en el estrés metabólico están produciendo productos, digamos, oxidativos. Pero en este caso es simplemente una explicación de por qué localmente el tejido consigue regular el flujo, ¿vale? Y juntas con ese flujo la presión, porque mientras mayor flujo hemos visto que está directamente relacionado al cambio de presión. Eso, ¿ya? Vamos a la segunda regulación, que sería a largo plazo, ¿no? A largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice aquí, hay factores que pasa que el tejido que está trabajando, mientras más trabajas, más CO2. Ese CO2 se combina con el agua, azúcar carbónico, se disocia y ahí hidrógeno. Entonces crea como un medio ácido y ese medio ácido hace como que los músculos lisos se relajen. Al relajarse el músculo liso, menos resistencia y más flexibilidad. Indirectamente el tejido al estar trabajando le llega más ansia. Es como ese dicho del bebé que llora, mamá, mamá. El bebé que no llora, no mama. Pero digamos que yo estoy trabajando, lloro más y me llega más ansia. El tejido al estar trabajando me llega más ansia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que dentro de este mecanismo de regulación, si yo tengo deficiencias de oxígeno, este medio ácido continuo, va a promover por parte del tejido la producción de ciertos factores de crecimiento y factores de transcripción que van a generar la llegada de más sangre. Si mi mecanismo automático, digamos, de relajación muscular no funciona o no es suficiente, si lo que pasa es que el tejido va a comenzar a producir ciertos factores de crecimiento. Factores de crecimiento dependientes de plaquetas, factores de crecimiento epidérmico, vascular, endotelial, etc. ¿Qué van a hacer fibroblastos? ¿Qué van a hacer estos factores de crecimiento? Van a producir, entre otras cositas, la angiogénesis, o sea, la producción de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esta es una regla muy importante. Si yo no tengo oxígeno, voy a promover la angiogénesis con mayor llegada de sangre. ¿Okay? Es como que, a ver, si yo tengo un bloqueo en la vía, está viajando, hay un bloqueo porque lo del Chapala, ¿no? La gente está ahí haciendo cosas raras en la vía. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar otra salida. Vas a irte por acá, vas a cruzar el río por acá. Eso es lo que pasa en la angiogénesis. ¿Por qué el tumor, por ejemplo, pensando en cáncer, ahora estoy inspiradísimo, ¿por qué en un tumor hay mayor cantidad de arterias y hay mayor circulación? Porque en el tumor hay mayor crecimiento de células, hay mayor reproducción. Esa mayor reproducción se comen los alimentos, se comen los oxígeno, genera un medio anaerobio y ese medio anaerobio promueve la formación de vasos sanguíneos. Todos los tumores tienen en común de que van a ser ricos en vasos sanguíneos, van a estar bien nutridos, lo cual promueve la reproducción. ¿Okay? Entonces, estos son algunos factores, ¿vale? Que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Hay un factor en especial que es el factor de crecimiento epidérmico. Ese promueve el crecimiento del tejido, pero con expresión fenotípica muy variable. Es decir, hace que crezca el tejido, pero específicamente los pulpejos de los dedos. El dedo va a crecer. Y crece tanto que forma los famosos dedos en palillos de tambor. Y así eso no muera. Por si ven algunas personas así, ya saben qué pasa. Ya que están moviendo la entrega de oxígeno, la salud de algunas. Miren, si
ustedes colocan así, hipocratismo digital, le va a aparecer algo así. Esto es el hipocratismo o llamado los dedos en palillo de tambor. ¿Por qué se da? Por un aumento en el factor de crecimiento epidérmico, que genera el crecimiento anormal de los dedos. ¿A qué responde? A la falta de oxígeno. Entonces, ¿qué yo puedo, si yo veo una persona así, y por si acaso, ¿cómo yo sé que realmente es un hipocratismo, que es un dedo en palillo de tambor? Yo le voy a pedir que haga esto de acá. Una persona normal, si tú haces así, tiene que haber una ventanita entre los dedos, entre las uñitas. Eso significa que la curvatura de la uña está normal. Pero si no consigues unirlas, ¿no? Si no forma esta ventanita de acá, entonces tienes hipocratismo. ¿Y qué significa eso? Significa que tienes falta de oxígeno a nivel de tejido. Entonces vas a comenzar a pensar en enfermedades crónicas, pulmonares, cardíacas, o cualquier cosa que pienses que afecte al corazón o al pulmón, porque son los dos órganos involucrados en el transporte de oxígeno. O sea, si no me llega sangre, no llega oxígeno. Si no respiro, no llega oxígeno, no llega oxígeno. Entonces, estos pacientitos, todos, si ven estos deditos, significa que el oxígeno no está llegando hasta el tejido y está produciendo los factores de crecimiento. ¿Okay? Para que sea más práctico. Vamos a seguir. Aquí se los menciona, ¿no? Si ustedes lo ven con la diapositiva luego, van a aparecer estas cosas. Todos tienen FR, que es GR, que es factor de crecimiento justamente, y aquí en este caso es endotelial, vascular endotelial. Aquí, por ejemplo, dependiente de plaquetas, ¿no? Factores de dependiente de plaquetas, y así va la cosa. ¿Okay? Bueno, hay otro tipo de regulación. Este es el de corto plazo que ya hemos visto, ¿no? Entonces hay dos teorías que lo respaldan. Una, la demanda de oxígeno, que hace que los esfínteres precapilares, las metas arteriolars, simplemente relajen su músculo y permitan el mayor flujo de sangre. Ese es el mecanismo explicado según demanda de oxígeno en el tejido de forma local. Y hay otro que es la vía metabólica, donde yo voy a depender de ciertas señales mecánicas para que generen la producción de ciertas sustancias. Por ejemplo, dice así, la necesidad de oxígeno permite que se liberen ciertas sustancias. Pero ¿cómo se liberan? ¿Cómo sabe el tejido que tiene que liberar estas sustancias? Hay dos tipos de sustancias, vasoconstrictora y vasodilatadora, dependiendo del flujo. Si yo tengo un flujo muy alto, ¿no? Porque mi tejido está demandando mucho oxígeno, ¿qué va a pasar con el flujo muy alto? Que yo voy a rozar las paredes con más fuerza, ¿vale? Entonces, ese estímulo mecánico que yo como sangre, como flujo estoy generando en la pared del vaso endotelial, va a producir o va a hacer con que ese endotelio produzca factores vasodilatadores, estos de acá. ¿Okay? Ahorita volvemos al vasoconstrictor, que en realidad es lo contrario. Si yo tengo mayor flujo, yo necesito que la arteria se me abra más para que llegue más sangre y no lastime el endotelio, porque ese flujo lastima, tiene alta presión. Entonces, en ese sentido, estas fuerzas de la propia sangre mecánicamente estimulando al endotelio se conocen como fuerzas de cizallamiento. Y esas fuerzas de cizallamiento van a hacer que se produzca la liberación de dos, de toda esta pila de vasodilatadores, dos son los más importantes: el óxido nítrico y la prostaciclina. El óxido nítrico tiene la particularidad, ¿no?, de que se produce y se secreta en ese mismo momento, no se puede almacenar. Y eso es, ¿no? Bueno, alguna vez fue pregunta de examen, es interesante para que sepan, ¿no? Entonces es un neurotransmisor que se produce, se sintetiza y se libera en ese mismo momento, ¿vale? Y la prostaciclina es una prostaglandina, pero con acción vasodilatadora, controladora del flujo a nivel de tejido. Entonces, muy importante, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo el endotelio enfermo? Digamos, si el endotelio está aterosclerótico, si está con una placa aquí de ateroma, o tengo diabetes y hay azúcar, cualquier cosa que haga que el endotelio no funcione tan bien o esté enfermito,
va a hacer con que no se secrete la prostaciclina. ¿Y cómo me va a alterar? Que el tejido va a demandar el oxígeno, mi vaso no va a poder responder a esa vasodilatación y simplemente el tejido va a sufrir isquemia. ¿Okay? Por eso que es importante esta parte digamos, del control humoral que tiene a nivel del tejido, la regulación del flujo. ¿Okay? Y bueno, y los vasoconstrictores son los de siempre, ¿no? La catecolamina, angiotensina, tromboxano, endotelina, en base a la demanda también. Esta es simplemente una explicación metabólica, ¿no ven? La otra explicación era a través de que si yo tengo dióxido de carbono, oxígeno, hidrogeniones, de forma local. Y esta de acá yo necesito que se sinteticen y se secreten algunas sustancias. Pero al final del día son importantes porque eso va a regular. ¿Okay? ¿Entiendes? Entonces otra vez, para quedar bien, ¿ves? Vamos generando estos conceptos. Si yo no tengo oxígeno, factores de crecimiento para generar mayor, para generar angiogénesis, ¿no? Vamos a llegar a través de vasos y la modificación del tejido. Si yo demando oxígeno, yo puedo vasodilatarme a través de señales de dióxido de carbono y hidrogeniones, pero también a través de señales específicas, vasoconstrictores y vasodilatadores. Y entre las más importantes, prostaciclina y oxeonismo. ¿Okay? Muy y bueno, luego está esta de acá, ¿no? Dice, regulación de la presión por medio de la hidrostática capilar. O sea, si yo aumento la presión hidrostática capilar, ¿qué es lo que estoy aumentando? El volumen. Si aumento el volumen dentro del capilar, aumento la presión. Y esa presión rápida, digo rápidamente captada, súbita, ¿no? Va a hacer con que el músculo de manera refleja se relaja. Esa es la teoría miogénica, ¿no? Versus la metabólica, que necesito sustancias. La miogénica dice así: si yo aumento la presión muy rápido, el vaso sanguíneo se relaja. Y al revés también, si yo bajo la presión muy repentinamente, el vaso se contrae para mantener la presión. Entonces, esa respuesta que tiene el músculo liso, mediado por los cambios de presión hidrostática capilar, que a su vez son alterados por la cantidad de volumen de sangre que llega, eso es lo que nos dice la teoría miogénica. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo así, el aumento de la presión sanguínea, el vaso se estira. Si esto ocurre muy repentinamente, ¿qué va a pasar? Que el esfínter precapilar va a generar una vasoconstricción, porque es como que hay mucho flujo, no, vamos a contraer, vamos a reducir vamos a producir resistencia y reducir el flujo. Si yo tengo una caída de la presión con menor sangre que llegue al vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo no se va a estirar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el músculo liso de forma refleja? Se va a dilatar para reducir la resistencia y permitir mayor flujo. ¿Okay? Bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Hay un casito clínico que quisiera revisar con ustedes así de forma rápida, que es el casito número 3. El casito número 3. Justamente un casito que habla sobre la presión arterial. Entonces vamos a ver si el pillo 11, 3, 5. Acá. Un casito que justamente habla sobre la presión arterial. Vamos a revisar, ¿vale? A ver qué podemos encontrar. Entonces dice así: un hombre de 57 años que tiene un historial de diabetes mellitus de larga data, es recientemente diagnosticado de hipertensión y entonces tiene hipertensión y se presenta a la consulta de su médico de cabecera, el médico para hacer seguimiento. ¿Qué cosita interesante? Para empezar, la edad y el hecho de que sea hombre, ¿vale? Yo siempre comienzo de ahí, porque estos factores de riesgo son importantes porque me dan es como una prevalencia. Esa prevalencia dentro de la comunidad me da como unas chances de que la persona que esté conmigo tenga ese diagnóstico. No sé si se entiende eso. Es como una probabilidad
diagnosis, no sé, como que antes de hacer el diagnóstico, el hecho de que seas hombre y que tengas mayor de 55 años, ya me da una mayor chance de que esa persona, tenga hipertensión, tenga problemas cardiovasculares y así va. Pero hay que manejar esto con cuidado, porque en las guías siempre dice, ¿no? El hombre tiene mayor predisposición de riesgo para lo cardiovascular y peor si es arriba de 55 años. Pero resulta de que últimamente la mujer también está expuesta a las mismas cosas. Está comiendo rico igual, fuma, bebe igual y está con el mismo estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día no hay que tener digamos, no importa si es hombre o mujer, igual tiene riesgo cardiovascular. Y si es un hombre que tiene menos de 55 años, yo ya no estoy tranquilo. Yo igual voy a estar preocupado. O sea, por más que tenga 35, 40 años, igual voy a pensar en lo cardiovascular. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente, cuando salió este texto, uno decía así, tiene menos de 55 años, nada, tranquilo, no pasa nada, ¿vale? Pero hemos visto con el tiempo que eso no es verdad. Hoy en día una persona de 35 años puede ser hipertensa, puede tener riesgo cardiovascular igual, así que no hay tanto esa cosa de si es hombre o mujer y si tiene más de 55 años. Piensen siempre en enfermedad cardiovascular porque es la que más mata en el mundo, ¿vale? La primera causa de muerte es enfermedad cardiovascular, seguida por cáncer y todo. ¿Ok? Bueno, este paciente dice... otra cosa, tiene diabetes. ¿Qué tiene que ver la diabetes? Un paciente que es diabético, yo voy a pensar siempre en hipertensión. ¿Por qué? La diabetes, ¿qué es lo que tiene en común? La hiperglicemia. ¿No? O sea, tengo azúcar. ¿Y qué es lo que va a generar el azúcar? Dulce. ¿Y qué genera lo dulce? O sea, es como cuando, no sé, a mí me pasa lo siguiente. A mí me encanta la miel, ¿no? Yo estoy poniendo la miel así rico en el desayuno y de pronto pues la derramo. Por más que la limpie, esa miel, queda pegajosa, ¿no? Y luego se me llena de hormiga y la agarro así, queda pegajosa. Algo parecido pasa en el cuerpo. Cuando yo tengo mucha hiperglicemia, eso genera lo que se llama productos de la glicosilación avanzada. O sea, hay cadenas cortas de azúcar que se van pegando a las proteínas, a los vasos, a los tejidos. Y si se pegan en el endotelio es un desastre, porque si yo pego algo en el endotelio, luego el macrófago, que es el encargado de hacer la limpieza, se va a estresar y va a decir, pero qué macana me pusiste acá, ¿no? Va a agarrar y va a comer ese azúcar. Cuando come ese azúcar, pues se empacha, así como cuando le dábamos colesterol, parecido, menos dramático, pero parecido. O sea, le hace mal, genera factores proinflamatorios, interleucina 6, en fin, ¿no ves? Citoquina, y genera una inflamación endotelial, una activación endotelial, ¿vale? Esa inflamación endotelial va a generar lo que ustedes pueden simplemente decir en una palabra, la microangiopatía. O sea, mi vaso sanguíneo más pequeño se está enfermando. Si se enferma el vaso sanguíneo, ya hemos visto hasta ahorita que me va a dar un desastre en el flujo capilar, en la resistencia vascular, porque yo no voy a poder liberar mis sustancias vasodilatadoras. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El tejido va a demandar oxígeno, mi vaso sanguíneo no se va a vasodilatar y va a permanecer contraído. Y eso va a generar resistencia, que genera postcarga, que genera trabajo ventricular, que genera mayor gasto, que genera presión alta. Entonces, todo eso me va a llevar a la presión. Todo eso por el azúcar. Entonces, mira, muy importante. Si yo quiero que un paciente diabético no sufra de presión arterial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Control de azúcar. Un control estrictamente del azúcar. Y depende. O sea, depende del ¿ok? Entonces vamos con esto. El paciente ha estado tratando de alterar su dieta, los hábitos y hacer un ejercicio un poco más frecuente. ¿Por qué? Porque si yo capto que la presión está elevada en un paciente, no le voy a dar, bueno, en algunos casos sí, pero no le voy a dar directamente la medicina, sino que le voy a tratar de hacer un medicamento un poco más, ¿cómo sería? Un poco más de... menos agresivo, como... cambios del estilo de vida, actividad física, dieta, esas cosas, ¿no? Pérdida de peso, más del 10% corporal, y lo llamo en 6 meses. En 6 meses veo si funcionó y si esa presión también. Dice que pese a eso, la hipertensión persiste. Ahora, ¿qué hacemos? Lo voy a tener que tratar con fármacos, porque no lo puedo dejar en hipertensión, porque hemos visto que la hipertensión es dañina, ¿no? Daña a órganos llamados diana, principalmente, ¿qué era? Corazón, cerebro, riñón.
Y yo no me puedo permitir eso, porque si no le estoy reduciendo no solamente su calidad de vida, le estoy reduciendo su esperanza de vida. ¿Sabes? No puedo. Así que le vamos a dar uno de los mejores medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Se acuerdan que en el sistema de renina angiotensina aldosterona hay una enzima en capilar pulmonar que realiza la conversión de angiotensina 1 a 2? Esa es la enzima que la vamos a inhibir. Entonces, yo tengo la angiotensina 1 que ya no se va a poder convertir en angiotensina 2. La angiotensina 1 también es vasoconstrictora, pero menos potente. Y ya no te va a generar aldosterona, ADH, esas cosas, ya no. Entonces, estos son medicamentos muy buenos, porque aparte de que ellos reducen la presión arterial, también se demostró que estos medicamentos son, ¿cómo le dicen hoy en día? Son modificadores de la enfermedad. Ellos alteran la remodelación estructural que va a ocurrir en el corazón, en los vasos sanguíneos y en los tejidos. Eso es lo interesante. Son protectores del tejido. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la enfermedad cardíaca o enfermedad renal, si yo le doy un IECA, aparte de tratarlo de su enfermedad, yo estoy haciendo una protección a ese órgano, ¿vale? Me está protegiendo. ¿Okay? Y eso se viene, digamos, acumulando la evidencia durante mucho tiempo. Cuando este texto salió, ya había cierta evidencia de que eso era cierto. En ese entonces, yo estaba en segundo año, y se hablaban de otros medicamentos como protectores, pero ¿cómo será la evidencia de tan robusta que era? Que hoy en día se sabe que esto es la primera línea en cuanto a tratamiento y a modificación de la enfermedad. Entonces son buenísimos los medicamentos, ¿vale? Dice aquí, mira, con buenos resultados, el paciente se le instruye que continúe la medicación y en el seguimiento por muchos meses, ¿no? En realidad es casi de por vida, ¿no? Es bien automático. Ok, entonces vamos a ver algunas preguntas. Dice así, ¿cuáles son los mecanismos, las vías neuronal y humoral para regular la presión arterial? Pues hemos visto que hay a corto plazo, largo y mediano plazo, y el mecanismo rápido, ¿ves? Es el neuronal. Es el que depende de quién, de cambios rápidos y bruscos de la presión que se captan por los vasoreceptores de los carotídeos, de los cuerpos aórticos, todas estas cosas, y que captan la presión y estimulan al sistema simpático parasimpático para que regulen el tono del vaso. Esos son los mecanismos rápidos. Mecanismos de mediano a largo plazo son los humorales, son los que dependen de sustancias, dependen de angiotensina, de renina, de aldosterona para regular la presión arterial, ¿okay? De péptidos natriuréticos. Esa es la primera. ¿Qué efectos? ¿Cuáles son los? Dicen dos efectos, oye, qué tacaño. Bueno, ¿cuáles son los dos efectos de la angiotensina 2? Vasoconstricción y liberación de aldosterona, principalmente, pero también, o sea, estimula el centro de sed, promueve la liberación de ADH, ¿sí? Vamos a mencionar ese tema. Y cómo le hace la inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina para disminuir la presión arterial. Obvio, o sea, yo inhibo al principal vasoconstrictor, que es angiotensina 2, inhibo la recaptación de sodio y con eso la probabilidad de que genere resistencia y así de disminuir la presión. Entonces, vamos bien, ¿ves? Esas serían las respuestas. Vamos a ver si las estamos. Okay. Aquí hay una correlación clínica que está buena también. Vamos a tratar de dar una mirada, una pincelada rápida, ¿vale? Correlación clínica. Dice, paciente de 117 años que tiene diabetes y hipertensión. Un control, es como control severo, un control ajustado, rígido, ¿no ve? Algo así. Un control rígido de los niveles de azúcar ayudan al control de la enfermedad microvascular y macrovascular. No le vas a dar chance. No, pasa que tight es así como, es como literal significa apretar, justo. Entonces es como un control de verdad bastante severo, ajustado, ¿no? Y eso es lo que decimos ahorita con Ignacio. O sea, paciente diabético
va a generar hipertensión y va a generar problema cardiovascular. La única forma de prevenir eso es controlando el azúcar. Es la mejor forma. Así voy a prevenir la microangiopatía y la macroangiopatía, que sería la generación ya de los ateroscleróticos. ¿Bien? La diabetes es un problema metabólico grave que también está asociado a otros problemas que antes ni se pensaba, pero problemas hepáticos también, porque hay la famosa cirrosis no alcohólica. Es un problema grave. Y si yo tengo problemas de hígado y de metabolismo y toda la cosa, pues voy a tener problemas de colesterol. Entonces, por eso que una cosa te lleva a la otra. Y siempre vamos a venir a lo mismo. Vamos a llegar a la prevención primaria siempre. Prevención primaria, mira, la mejor estrategia. Vamos. Control agresivo de la hipertensión es vital, literalmente, para ayudar particularmente a prevenir enfermedad cardíaca, renal y complicaciones. Pacientes diabéticos que usan estos inhibidores YECA, ¿no ves? YECA, usualmente son los mejores agentes. Y se ha mostrado, mira, que ellos pueden, bueno, detienen la conversión de angiotensina 1 a 2, disminuyen la secreción de aldosterona, la vasoconstricción de las arteriolas y reducen la presión arterial. Los estudios muestran que pacientes diabéticos con microalbuminuria, mira qué pasó, mira, ¿qué es la microalbuminuria? Me voy a adelantar un poquitín porque eso lo vemos después en el capítulo de renal, ¿vale? La microalbuminuria está definida como la secreción de menos de 300 miligramos de albúmina en la orina, demostrada en 24 horas. O sea, 24 horas le mido las concentraciones de albúmina y hay menos de 300 miligramos. Pero eso ya es el estadio 2 de la enfermedad renal. O sea, yo ya tengo enfermedad renal cuando yo tengo albúmina o proteína en la orina. ¿Por qué? Porque no debería estar. O sea, la membrana filtrante no tiene que dejar pasar albúmina. Si pasa un poquito, aunque sea, está dañada. Quiere decir que los poros filtrantes están comenzando a abrirse por la mayor presión, si tengo hipertensión, y por un mecanismo autolesivo, autocatalítico, si fuera azúcar, digamos, si fuera hiperglicemia, ¿vale? Entonces, en esos tiempos, porque este texto es medio antiguo, ¿vale? En esos tiempos, mira, los estudios mostraron que en pacientes que ya tienen microalbuminuria, los YECA pueden disminuir, bueno, hacerlo más lento, la progresión hacia enfermedad renal, hacia falla renal. O sea, imagínense, ya había evidencia robusta de que eran nefroprotectores. Hoy en día no queda ninguna, ¿vale? Posibles efectos de los YECA incluyen tos, hipercalemia y función renal disminuida y angioedema, más raramente. ¿Okay? ¿Por qué generan tos? Porque los YECA muchas veces están acompañados a la secreción de la bradicinina. Y estas bradicininas son irritantes del tejido, provocan la tos crónica. Hipercalemia, bueno, si el paciente tiene falla renal, va a haber potasio alto, entonces en ese paciente tengo que tener mucho cuidado si lo doy YECA y mejor si no lo doy. Angioedema, es muy raro. Y disminución de la función renal. ¿Por qué? Vamos a ver esto acá. Aquí toda una explicación de todo lo que hemos hablado, de la hipertensión. Creo que algo que no se tiene que ver esta relación de PAM, presión arterial media, es igual a la resistencia vascular periférica multiplicado por el gasto cardíaco. Una relación bonita. Aunque nosotros habíamos dicho que la PAM tiene una fórmula bien específica, ¿no ves? 2 por presión arterial diastólica más presión arterial sistólica entre 3. Esa es la PAM, ¿vale? ¿Cuánto es el valor nada más de la PAM? 70, 90. Y llegamos hasta acá, ¿no? Preguntas de comprensión. Fácil. Vamos a ver cómo lo resuelven. Dice así, paciente... MPA es presión arterial media. Nosotros le dimos PAM. Le doy una música para eso. Mi PAM. Después hacemos a TikTok. Imagínate yo en TikTok hacer estas payasadas, ¿no? Ok, PAM. Una buena forma de ganar dinero. Pacientes con una elevada PAM, muchas veces se les prescriben drogas
que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable de que sea observado en pacientes con estas drogas solamente celular? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver una por una. Dice, si yo tengo IECA, ¿voy a tener un incremento en la resistencia vascular periférica? No, pues, porque yo estoy inhibiendo la formación de angiotensina 2, que es la que me va a generar vasoconstricción. Entonces no debe tener resistencia vascular periférica, TPE. Valores incrementados de renina. Oye, podría ser, porque si yo estoy inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, estoy impidiendo de que la angiotensina 2, que tenía que producir aldosterona y la aldosterona cerrar el ciclo, me genere este mecanismo de retroalimentación negativa, este feedback negativo. Entonces el riñón va a decir así, oye, ¿funcionó? ¿Qué onda? ¿No? O sea, ¿qué pasó con el ciclo? Como no vino la angiotensina 2 y la aldosterona, el riñón no se entera de que si funcionó o no. Así que, bueno, vamos a mandar más renina y ¡pam! Nosotros allá la inhibimos y no llega la señal que tenía que inhibirla. Entonces no hay retroalimentación negativa, por lo tanto, niveles de renina pueden ser observados. La C dice actividad simpática. Disminución de la actividad simpática. No. A ver, disminución de la actividad simpática. No, porque la actividad simpática, pasa que la actividad simpática tiene que ver con la regulación a corto plazo, con vasoreceptores, cambios bruscos. Y esto lo que estamos hablando es renina, angiotensina, aldosterona, o sea, a largo plazo. Entonces, uno no va con la otra, nada que ver con lo simpático. La D, disminución de niveles de angiotensina 1, no, niveles de angiotensina 2. ¿No? Y incremento de la aldosterona, no, porque no hay angiotensina 2, no hay como se secreta la aldosterona. Entonces, la única posible es la B, incremento de la renina. ¿Okay? ¿Licores? Bueno, los licores contienen químicos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Los licores tienen unas cosas medio. ¿Viste los dolores de cabeza? ¿Qué? Pero los licores contienen químicos que aumentan los efectos tipo aldosterona y tipo cortisol. Entonces, bueno, como consecuencia, estos pacientes que ingieren grandes cantidades de estos licores van a generar cuál de los siguientes, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo tengo aldosterona, ¿qué es lo que tengo? Recaptación de sodio, elimino potasio, pero recapto el sodio. Si tengo el sodio, voy a aumentar la osmolaridad, que me va a jalar agua y que va a generar mayor volumen, ¿no? Más volumen circulante. Vale. Si tengo cortisol, voy a tener un mecanismo gluconeogénico, o sea, producción de azúcar, lo cual otra vez me aumenta la osmolaridad, me aumenta el jale de agua, tengo más volumen. Entonces, estos dos tienen que ver con el aumento del volumen circulante. Vamos a ver cuál de estos se tiene que observar. Incremento de la presión arterial. Oye, sí, porque si tenga más volumen, tiene sentido, ¿no? Que tenga mayor presión arterial, mayor gasto, mayor retorno. Incremento de los niveles de renina. No, ahora no. Incremento de los niveles de aldosterona. No, porque, o sea, si yo ya tengo un efecto aldosterona light, ¿por qué me aumentaría la aldosterona? Se va a inhibir, ¿verdad? Incremento de la resistencia vascular periférica. Si tengo mayor volumen, entonces voy a abrir la arteria, voy a generar mayor presión hidrostática, entonces no debería haber la resistencia vascular. Y la disminución de la presión venosa central tampoco, porque yo tengo más volumen, más retorno y a nivel de las aurículas se va a captar más. Entonces pareciera que la A, aumento de la presión arterial porque yo tengo más volumen. ¿Okay? Vamos con la A. Y la última, la 3, dice, en respuesta de una pérdida de sangre, en respuesta de una pérdida de sangre, los mecanismos compensatorios que se van a activar tienen que ver entonces los mecanismos compensatorios que tienen que, digamos, jugar su rol tiene que ver con la disminución de la PAM y el restablecimiento del volumen
sangre. Ok. ¿Cuál de los siguientes mejor describe estos mecanismos? Entonces, yo tengo una pérdida de sangre rápida. ¿Ven? ¿Se entiende la cosa, no? Yo tengo que ver cuál de estos mecanismos se va a activar y en el orden que se va a activar. ¿Ven? Entonces, si yo pierdo la sangre, vamos a asumir de que la pérdida de la sangre es masiva, ¿no? Y es rápida. Porque, o sea, yo puedo tener hemofilia, hacer un cortecito y voy perdiendo sangre de a poquito. O tengo úlcera péptica y voy perdiendo a través de las heces fecales sangre y me voy haciendo anémico. O tengo un anquilostoma duodenal que está chupando ahí 5 gramos por día y ya está. Entonces, depende del mecanismo. Así vamos a asumir de que la sangre se pierde rápido. Aldosterona, angiotensina no tiene sentido de que sea lo primero. ¿Por qué? Porque es un mecanismo a largo plazo. O sea, yo voy a perder sangre y me voy a curar en un mes, ¿no? Entonces, A, B y C, ridículo. No. Tiene que ser D o E. ¿Por qué? Porque el mecanismo simpático tiene que ver con que si yo pierdo sangre, pierdo volumen. Pierdo volumen, se capta por los vasoreceptores. Y el vasoreceptor, ¿qué va a hacer? Si mi presión bajó, el vasoreceptor va a activar mecanismos simpáticos para vasoconstricción, para generar una mayor presión. ¿Tiene sentido? Entonces, activación del sistema simpático, va. ¿Cuál viene después de eso? ¿Aldosterona? No. Porque aldosterona yo tenía 2, no. Primero angiotensina 2 y después aldosterona. Entonces la E. Entonces primero se activan mecanismos simpáticos, luego yo puedo activar a mediano y a largo plazo el sistema de angiotensina aldosterona que primero activa la angiotensina 2 y luego la 2. Bien. ¿Facilito? ¿Está? Bien. Doctor. La pregunta tiene que ver con lo de la ley de Frankenstein, por el tema de mayor volumen de Sí. volumen inyectado. Claro, porque digamos, si yo tengo más sodio, tengo más azúcar, la idea es que te va a tener más osmolaridad, más osmolaridad atrae más agua, aumenta el volumen retorno, precarga, Frankenstein. Exactamente. Okay, y esa dice Frankenstein, mayor descarga sistólica, mayor gasto, mayor presión. Ahí cerramos todo. Ok, entonces ahí sería eso sería la respuesta. Vamos a verificar. Vamos a verificar, ahí está. La 1 que habíamos dicho, que aumenta los niveles de renina. Y la 2, la presión arterial sube. Y la 3, que se va a desangrar si confiamos en los reninas, tiene que ser simpático. Ok, eso. No sé si hay pregunta, aclaración, sugerencia. ¿Hora del pique o qué?